Desarrolla dentro de su línea de investigación la geometría compleja, las foliaciones holomorfas y la geometría de Poisson. El título de la charla que nos brindará esta tarde es Geometría de Poisson holomorfa. Bienvenido, doctor. Adelante con su charla. Gracias. Muchas gracias por la introducción. Muchas gracias por la invitación para participar de este prestigioso evento. Para mí es un placer volver a la facultad, siempre reencontrando a los profesores, a mis colegas, ex alumnos. Y en esta oportunidad voy a hablar de un tema que estoy recientemente investigando aquí en Estados Unidos, que me encuentro visitando la Universidad de Illinois. Y trata sobre la geometría de Poisson. No vamos a hablar en el contexto holomorfo, porque también existe la geometría de Poisson en el contexto real, ¿no? De la geometría diferencial. Vamos a hablar en sentido de la geometría compleja, ¿sí? Vamos a introducir algunos conceptos y algunos resultados sobre este tema. Bueno, vamos a comenzar con datos históricos, ¿no? ¿Quién inventó lo que se llama la teoría de Poisson? Fue el propio Poisson, ¿no? Inventó lo que se llama el corchete de Poisson, y él lo usó para resolver problemas en mecánica clásica, ¿no? Ahí está la foto de Siméon Poisson. Y él publicó esta teoría en el journal La École Polytechnique de París en el año 1809, ¿no? Y hasta ahora se sigue estudiando por las diversas aplicaciones que tiene, ¿no? Ahí está la primera página de su artículo, ¿no? De Poisson. Estos test libre, uno puede acceder los journals franceses. Los franceses tienen esa mentalidad de divulgar la ciencia y generalmente tienen sus revistas abiertas al público en general, ¿no? Quien continuó los estudios de Poisson fue su alumno, Carl Jacobi. Jacobi estudió el corchete de Poisson y observó varias propiedades algebraicas sobre esto, ¿no? Sobre este corchete. En su trabajo de 1884, Jacobi establece las propiedades algebraicas del corchete de Poisson. Lo escribió en alemán. Bueno, la motivación que me llevó a mí a estudiar la geometría de Poisson fue este artículo que se publicó en el año 97 de Polychuk. Él estudió la geometría algebraica de los corchetes de Poisson, ¿no? Él introduce lo que es un esquema, una variedad algebraica del tipo Poisson, y le da todo el contexto de geometría compleja y geometría algebraica, ¿no? Que es el que me interesa, es digamos, mi área de investigación, ¿no? Entonces, este artículo, digamos, es la base para alguien que quiere estudiar este tema desde el punto de vista geométrico y algebraico, ¿no? En el contexto complejo. Él introduce lo que uno llama de estructura de Poisson no degenerada, el módulo de Poisson, esquemas de Poisson, y propuso algunos problemas también en esta teoría, ¿no? Más o menos reciente, estamos hablando de los años 1997. Otro artículo que motivó para mí, fue importante, fue el artículo de Alexei Bondal, donde él estudia deformaciones no conmutativas de los corchetes de Poisson en los espacios proyectivos complejos. Y ahí está la primera página. Bueno, al final, quien está interesado, yo puedo compartir estos artículos directamente. Entonces vamos a definir cuál es el objeto de estudio. Las estructuras de Poisson. Bueno, vamos a comenzar con una variedad de X. Vamos a pensar una variedad algebraica o una variedad compleja. Dada una variedad compleja, siempre existe su haz de funciones holomorfas, que lo vamos a anotar por O sub X. Y una estructura de Poisson holomorfa en X es una operación C bilineal, ¿no? Que trabaja en el haz de funciones holomorfas, ¿no? Y aplica un par de funciones y devuelve una función, ¿no? Y satisface de esas tres propiedades ahí. La propiedad antisimétrica, o sea, si tú conmutas
F y G, tienes un signo menos. Tienes la regla de Leibniz, en sentido de derivaciones, y tienes la identidad de Jacobi, ¿no? Ese F, corchete G, H, más G, el corchete de G con el corchete de H y F más, ¿no? Esa propiedad está de aquí. Esa es la identidad de Jacobi. Entonces, si uno tiene una operación C bilineal que satisface esas tres condiciones, uno le llama estructura de Poisson en la variedad. Un ejemplo canónico de una estructura de Poisson en C2N, por ejemplo, es ese corchete. F y G, donde hago la suma en n variables, ¿no? De 1 hasta n, y considero las derivadas parciales de las funciones de F y las de G, ¿no? Y hago la diferencia. Es un ejemplo clásico de la teoría de Poisson. Bueno, para introducir la parte algebraica necesitamos hablar un poco de bivectores, ¿no? Campos bivectoriales, ¿no? Entonces para esto necesitamos trabajar primero, definir quién es vamos a trabajar con el tangente de X, que lo he notado por aquí, que TX es el haz de campos de vectores holomorfos en X. Entonces podemos definir un corchete de Poisson por un campo bivectorial, ¿no? Hacemos el producto exterior dos veces del tangente y tenemos este haz, ¿no? Y una estructura de Poisson se puede ver como un bicampo vectorial definido en la variedad. ¿Y cuál es la relación? Si uno tiene el corchete y si uno tiene este pi, este bicampo, ¿cuál es la relación entre los dos? Uno trabaja de esta manera, ¿no? Uno tiene el corchete de F y G, se relaciona con pi vía esta operación de emparejamiento entre las formas, dos formas y los dos, el bicampo. ¿Sí? Es conocido, ¿no? De la teoría de álgebra exterior, que dos formas y campos bivectoriales están relacionados por emparejamiento, ¿no? Entonces esta es la relación que uno tiene. En coordenadas locales, ¿no? Cuando nos fijamos en un punto y una vecindad, podemos escoger coordenadas locales de la variedad, podemos denotar esas coordenadas como x1, x2 hasta xn. Un campo bivectorial se puede escribir con coeficientes, ¿no? Donde son funciones holomorfas, y aquí el producto exterior de estas dos derivaciones, derivada parcial en respecto de xy, derivada parcial en respecto de xj. ¿No? Y estos coeficientes no es más que el corchete de Poisson de las funciones coordenadas. Entonces un bicampo, en general localmente se escribe así. ¿Okay? Y bueno, vamos a definir el campo hamiltoniano. Bueno, vamos a considerar una variedad de Poisson, ¿no? O sea, una X y su corchete. Una función holomorfa. Toda función holomorfa tiene asociado un campo hamiltoniano definido por X o H. ¿Cómo lo defines, no? Lo defines usando el corchete. X o H aplicado a un F lo defines como corchete de H y F. Es un campo natural que nace a partir del corchete de Poisson. Para cada función yo tengo un campo hamiltoniano. Este campo tiene varias propiedades, ¿no? Por ejemplo, se prueba que el campo hamiltoniano asociado al corchete de F y G es igual al corchete de Lie de los campos hamiltonianos de F y el campo hamiltoniano de G. Esto quiere decir, ¿no? En términos de morfismos, ¿qué quiere decir? Que a todo F le estoy asociando un campo, ¿no? Que es el llamado el campo hamiltoniano. Y esta propiedad quiere decir que se respetan las estructuras, ¿no? ¿Por qué? Porque en OX yo tengo la estructura de Poisson inducida por el corchete, y en el mundo de los campos yo tengo la estructura de Lie, que es dada por el corchete de Lie, ¿no? Y esta estructura es compatible. Entonces podemos un morfismo de álgebras de Lie. Interesante, ¿no? Esta aplicación. O sea, la geometría y el álgebra se juntan, ¿no? En esta operación.
Simetría del corchete con la álgebra del corchete en términos de los grupos de Lie y las álgebras de Lie. Una integral primera de un campo es una función, ¿no? Que es tangente al campo. Una integral primera para un campo hamiltoniano es equivalente a decir que el corchete de Poisson de las dos funciones es cero. Una propiedad es que H siempre es una integral primera de su campo hamiltoniano. Eso es fácil de verificar por la definición. Si tenemos dos integrales primeras, el corchete también es una integral primera. Otra propiedad también interesante. Bueno, ahora vamos a ver una condición de integrabilidad, ¿no? Cuando uno tiene una variedad de Poisson, tenemos la identidad de Jacobi, que ya hablamos en la definición está. ¿Cómo trasladamos esta propiedad en términos del corchete y el pi? ¿No? El pi que es el bicampo vectorial. Esta relación es equivalente a pedir que el corchete de Schouten, ¿no? de pi y pi sea cero. ¿Sí? El corchete de Schouten es definido en general para K campos vectoriales, no necesariamente dos campos vectoriales. En este caso particular, cuando lo aplicamos a pi, esta condición equivale a exigir que el producto de pi con pi, usando el corchete de Schouten, que es una generalización del corchete de Lie, es cero. ¿Okay? Y bueno, también tenemos esta propiedad que es interesante, que si tenemos una función holomorfa y cogemos la diferencial, ¿no? Y aplicamos la contracción de pi a lo largo de esta forma, obtenemos el campo hamiltoniano de F, ¿no? Entonces, o sea, si uno quiere recuperar el campo a partir de pi, basta contraer el bicampo a lo largo de la diferencial. Entonces una operación, la operación de I es la llamada la contracción, ¿no? Una operación de contracción, ¿no? De dos campos te devuelve un campo. Entonces, ¿cuál es el problema, no? El problema es que es el problema de clasificar, ¿no? Como todo en matemática. En matemática lo que uno busca es clasificar, es describir, ¿no? Es conocer. Sí, o sea, quiere decir, en este contexto va a ser así, ¿no? Yo te doy una variedad compleja y te doy una estructura de Poisson en ella. O sea, te doy un bicampo que satisface la condición pi producto con pi es cero en el sentido de Schouten, ¿no? Este es el corchete de Schouten, que quiere decir que la estructura es de Poisson, ¿no? Entonces te doy una variedad con estructura de Poisson. ¿Cierto? Entonces, como este elemento, este conjunto, esencialmente son el conjunto de secciones, ¿no? De este haz. Este es como estamos fijando X compacto, se puede ver como un espacio vectorial complejo de dimensión finita, ¿no? Y cuando fijamos una base para este espacio, la condición de integrabilidad se convierte en un número finito de ecuaciones cuadráticas, ¿sí? Porque estas son operaciones, ¿no? Aquí de derivadas parciales, ¿no? De orden 2. ¿No? Estas ecuaciones determinan una subvariedad, que le vamos a llamar la Poiss X, ¿no? Y obviamente va a estar dentro de todos los dos tensores, ¿no? Del tangente de X. Entonces el problema es describir el espacio móduli de las estructuras de Poisson de X, ¿no? O sea, tomar un corchete de Poisson o un bicampo y dividirlo, o sea, tomar el cociente módulo automorfismo de la variedad. Este es un espacio, ¿no? Y la pregunta es, ¿quién es este espacio? ¿O qué es, no? ¿Qué es? Entonces vamos a enfocar en eso. Es el problema aquí.
Bueno, entonces podemos preguntarnos, ¿a qué pasa en dimensión 2, ¿no? Que es la, digamos, X es una variedad de dimensión n. Entonces el caso más simple sería ¿qué pasa en dimensión 2? En dimensión 1 no tiene sentido, ¿no? Porque dos campos no existen. Entonces la dimensión, lo mínimo que podría hacer es 2. Entonces vamos a considerar en dimensión 2, que podemos tomar C2, ¿no? Como el modelo local de una variedad de dimensión 2, compleja, ¿no? Podemos fijar coordenadas X e Y y escribir el corchete, no va a ser una función, como un f. Inmediatamente uno tiene un bicampo, ¿no? Natural. En dimensión 2 sería la función, que justamente es el corchete de las coordenadas, derivada parcial de X, exterior, derivada parcial de Y. Entonces, pi, el bicampo es determinado por la función, porque siempre se tiene la condición de integrabilidad, ¿no? Siempre se tiene esta condición. ¿Por qué? Porque este sería un 3 campo, y un 3 campo en dimensión de 11 siempre es 0, ¿no? Entonces no hay problema. Bueno, naturalmente aquí podemos asociar fuera del conjunto singular una de dos formas simplécticas asociada a pi, que es simplemente tomando la forma de volumen de dimensión 2 y cocientando por f. Entonces miren, para clasificar las variedades de Poisson en dimensión 2 basta entender las funciones en dimensión 2. Como que vemos el caso compacto, ¿no? La compactificación de C2 es el espacio proyectivo, el plano proyectivo complejo, que lo voy a anotar P2 aquí. Y podemos pensar en la clasificación de ese modo, ¿bien? Entonces aquí vemos el conjunto de los dos tensores, de los dos tensores tangentes a P2, bueno, usando un poco de geometría algebraica, uno puede ver que es el fibrado en líneas, ¿no? Torcido o sea, polinomios de grado 3 polinomios de grado 3 no, polinomios homogéneos de grado 3 en dos variables. Sí. Esto. Y el canónico, el fibrado canónico, que lo voy a entrar como KP2, sería el dual de esta operación. El dual de esta operación, uno toma el -3. Entonces, cualquier elemento de aquí define una estructura de Poisson en P2. Siempre tenemos esto, ¿no? Esto implica que existe una correspondencia entre estructura de Poisson de P2 y el conjunto de curvas cúbicas en P2. ¿Por qué curvas cúbicas? Porque estamos trabajando en curvas de grado 3, ¿no? Polinomios de grado 3, ¿no? Polinomios de grado 3. Entonces ese espacio Pois P2 sería el conjunto de curvas cúbicas de P2 módulo automorfismos. ¿Sí? Entonces vamos ahora a la siguiente dimensión, que sería P3. ¿Qué pasa en P3, no? Y la verdad es así, ¿no? Cuando uno trabaja en matemáticas y tiene un problema en general, uno va primero, digamos, pensando en los casos más sencillos y después va viendo un poco más dificultad, ¿no? Es así que se comienza la investigación, ¿no? Tú vas en los casos más sencillos, después vas en los casos más complicados hasta llegar al caso general, ¿no? Entonces, el problema está planteado en general, hemos ido a dimensión 2, vamos a dimensión 3, un ejemplo, estamos escogiendo una variedad, digamos, proyectiva clásica, que es el espacio proyectivo, y veremos qué pasa en este caso, ¿no? Bueno, entonces vamos a tomar de nuevo en P3 ahora un bicampo que defina una estructura de Poisson en P3. O sea, tenemos que pi es 0 aquí. ¿Sí? Bueno, en dimensión 3 tenemos que el conjunto de los dos tensores de tangentes de P3, del espacio tangente de P3, es isomorfo, ¿no? A las unformas de P3 torcido con el fibrado anticanónico de P3. Bueno, el fibrado anticanónico de P3 es O de P3 veces 4. ¿Sí? Es una cuenta también sencilla, también no es difícil. Entonces, quiere decir que este espacio es isomorfo a este espacio. O sea, formas torcidas con polinomios de grado 4. No puedo pensar eso.
Entonces, uno puede identificar un elemento de aquí, una sección, ¿no? Aquí como una sección de aquí. O sea, podemos identificar un elemento pi, que es un bicampo, con un forma en P3, polinomial, ¿no? Polinomial. Y esto es importante. Ahora vamos a ver cómo traducimos, porque ya hemos llegado, estamos llevando de pi a omega, ¿no? Estamos llevando el problema de bicampos a formas diferenciales, ¿no? Holomorfas. Está bien, pero yo necesito ¿qué pasa? ¿Cómo se traduce esta propiedad de ser Poisson en términos de pi? ¿Y qué pasa con la forma omega que yo he definido, ¿no? Por este isomorfismo natural. Entonces uno prueba que si uno tiene esta condición de Poisson, es equivalente a pedir que omega exterior diferencial de omega es 0. Y esto no es más por el teorema de Frobenius, que la forma es integrable en el sentido de Frobenius. ¿Qué quiere decir? Que si la forma es integrable en el sentido de Frobenius, quiere decir que existe una foliación global, singular, en este caso en P3, ¿no? ¿Y esto dónde sale? ¿Cómo sale esto? Esto sale porque es una cuenta, ¿no? Local, tomas la forma de volumen y uno muestra esto. Menos 2 omega exterior de omega es igual a la contracción de la 3 forma en pi, producto de pi con pi, multiplicado por la 3 forma. Uno da cuenta, ¿no? Si este es 0, de este lado todo esto es 0, pues. Y recíprocamente, si esto es 0, entonces como este nunca se anula, este 1 nunca se anula, este tiene que anularse, ¿no? Y por tanto pi producto pi tiene que anularse. Entonces eso es equivalente. Entonces, ¿qué quiere decir? La moraleja de la historia es que en dimensión 3, una estructura de Poisson en dimensión 3 tiene asociada naturalmente una foliación definida por una forma en P3. Entonces, si yo quiero clasificar las estructuras de Poisson en P3, bastaría clasificar las foliaciones de codimensión 1 en P3. O sea, he llevado un problema de geometría de Poisson, he llevado un problema de ecuaciones diferenciales, ¿no? Porque la teoría de foliaciones está dentro de la teoría de ecuaciones diferenciales, ¿no? En este caso complejas. Entonces, las matemáticas y áreas se conectan de una manera muy bonita, ¿no? Entonces, en otras palabras, pi corresponde a una foliación holomorfa de codimensión MP3 de grado 2. Esto de grado 2 sale porque, en general, no se olvide, una foliación de grado D es determinado por una forma integrable en este espacio, D más 2. Como aquí, si tú te acuerdas, era 4, entonces D más 2 debe ser 4, o sea, D es 2. Por eso que estamos hablando de una foliación de grado 2. Aquí está, 4. O sea, D más 2 igual a 4. O sea, ¿qué quiere decir? Que estructura de Poisson en P3 está en correspondencia con foliaciones holomorfas de codimensión 1 en P3 de grado 2. Entonces, el problema de clasificación de las estructuras de Poisson puedes verlo como un problema de clasificación de foliaciones de grado 2 en P3. Y qué casualidad, ¿no? Que Dominique Cerveau y Liz Neto, Alcides Liz Neto fue mi asesor en el doctorado en el IMPA. Ellos ya habían trabajado en el problema de clasificar las foliaciones de grado 2, no solo en P3, sino en PN, en general, con N mayor a P3. Ellos clasificaron este espacio y dijeron que probaron, ¿no? Que tiene 6 componentes irreducibles. ¿Cuáles son esos componentes? Están aquí, los he numerado. Son del tipo pullback lineal de foliaciones, o sea, una foliación en PN de grado 2 se puede traducir, una de las maneras es fabricarlas en dimensión 2 y hacer un pullback por una función. Son del tipo integral primera racional, es otro tipo de foliaciones de grado 2. De hecho, hay 2 tipos de integral primera racional, 2 tipos de foliación logarítmica, ¿no? Y una del tipo exponencial. Son 6 tipos que ellos encuentran de foliaciones y clasifican el espacio. Entonces, ese espacio está clasificado en 6 componentes, ¿no?
¿Qué quiere decir? Que la teoría de Poisson quiere decir que el espacio de las estructuras de Poisson en P3 tiene también 6 componentes que se corresponden con estas componentes irreducibles de las foliaciones. Entonces el problema está resuelto, ¿no? Está resuelto. Y de hecho, Cerveau y Lisneto no sabían de esa, ellos en su época no sabían de esta equivalencia, ¿no? Esta cuentita, esta cuenta. Bueno, recientemente ya se sabe y es conocido, ¿no? Ahora, en los últimos años, digamos, estamos hablando de hace 3, 4 años que uno sabe cuál es el problema de clasificación en dimensión 3, ¿no? ¿Cómo se resuelve? ¿No? Muy bien. Estos son dibujos de Brent Ping, matemático canadiense, que hizo el dibujo de las componentes irreducibles del espacio de foliaciones. Lo hizo de manera computacional, usando los modelos de ecuaciones diferenciales que aparecen en cada componente. ¿Sí? Ahí estas son las hojas, ¿no? Serían las hojas de la foliación. Las hojas son sus variedades, ¿no? Que van foliando el espacio, ¿no? Van dividiendo el espacio en sus variedades, ¿no? Son 6 tipos. ¿Cierto? Muy bien. Entonces ya sabemos en dimensión 2, en P2, ya sabemos en dimensión 3, en caso de P3. Vamos a una variedad un poco más digamos, una variedad un poco más difícil. Vamos a una variedad compleja, compacta, Fano. ¿Qué significa ser Fano? Significa que el divisor anticanónico asociado a él es amplio. ¿Sí? Amplio quiere decir que hay muchas secciones. ¿Sí? Vamos a ver que vamos a trabajar con dimensión 3 ahora, con grupo de Picard 1. Grupo de Picard significa que el grupo de Picard tiene un único generador. El grupo de Picard es este conjunto, es primer grupo de cohomología de X con respecto a las de funciones holomorfas no nulas. Entonces, existe una clasificación de Loray, Pereira y Toussé sobre qué variedades admiten una estructura de Poisson. Perdón, estoy escuchando un audio. Bueno, P3 puede ser una hipersuperficie cuadrática o cúbica, puede ser una hipersuperficie de grado 6, una hipersuperficie de grado 4. Estos son los espacios proyectivos ponderados. Puede ser interacción de 2 hipersuperficies cuadráticas en P5, o puede ser la compactificación minimal de este grupo especial lineal de matriz 2×2, cosintado por un grupo octatraedral o grupo icosaedral. ¿Sí? Entonces, estas son las posibles variedades, o bueno, la lista de variedades donde uno puede encontrar este grupo de Poisson en variedades Fano, compactas, ¿no? Y claro, en cada caso existen descripciones explícitas de la estructura de Poisson geométrica en cada componente. ¿Sí? Entonces ellos avanzaron un poco en la clasificación cuando tienen esta hipótesis, ¿no? Que el grupo de Picard es 1. Esos 3 autores. Entonces, ¿cuál es la técnica, no? ¿Cuál es la técnica aquí? Entonces comienzas con una variedad Fano. Vamos a ver la técnica. Usamos este isomorfismo natural, ¿no? Usando el anticanónico. Cualquier estructura de Poisson, entonces, equivale a un elemento, a una forma, con coeficientes aquí en el anticanónico, que va a ser integrable. Eso ya lo vimos. Entonces, por lo tanto, por el teorema de Frobenius, tenemos una foliación inducida por la forma. Y bueno, de la teoría de foliaciones se puede probar que el haz normal de la foliación coincide con este anticanónico, ¿no? Entonces, si tú quieres clasificar este mundo de foliaciones, necesitas clasificar la foliación junto con su fibrado normal. En otras palabras, necesitas entender el canónico el fibrado anticanónico de la variedad, ¿no? Y bueno, como
Claro. Como tenemos que es amplio, ¿no? Por hipótesis, entonces quiere decir que este fibrado normal es amplio. El haz canónico es en este caso va a ser trivial, porque en general hay una operación que trabaja el haz canónico de la foliación con el normal de la foliación para generar todo el divisor anticanónico, ¿sí? Por eso va a ser trivial. Entonces, por lo tanto, el problema de estudiar foliación solomorfa de codimensión 1 con haz canónico trivial y haz normal amplio, ¿no? O sea, el problema de Poisson se convierte en un problema de ecuaciones diferenciales, con ciertas propiedades geométricas sobre sus fibrados canónicos. En el caso de Lorey, Pereira y Tussell, estuvieron el caso en que el grupo de Picard tiene rango 1. En otros casos, el problema está abierto. Entonces, la idea es trabajar qué pasa, por ejemplo, en rango 2, ¿no? Y para eso uno puede ver, bueno, la clasificación de variedades Fano ya es conocida, uno puede ver este libro donde está la clasificación de las variedades Fano. Y la idea sería que ver, ¿no? ¿Qué pasa en rango 2, ¿no? Por ejemplo, cómo podemos clasificar ese mundo de las foliaciones y como consecuencia vamos a tener la clasificación de las variedades de Fano, ¿no? Es un trabajo de investigación ahora. Bueno, dentro de las teorías de Poisson está la conjetura de Bondal, que esencialmente dice, ¿no? Si tú tienes una variedad Fano, aquí está, tenemos el conjunto donde la estructura se degenera, ¿no? Que lo define por XK, X sub K, ¿no? Bondal, ¿no? Alexei Bondal pregunta, o la conjetura, él afirma, ¿no? Que siempre este conjunto donde la estructura se degenera tiene una componente de dimensión mayor que K, ¿no? Entonces hay respuestas parciales a este problema, a esta conjetura. En dimensión 3, la conjetura de Bondal es verdadera. Esto fue probado por Polishuk en su artículo que mencioné en el inicio de la charla. En dimensión 4, la conjetura de verdad es verdadera. Esto fue probado recientemente, bueno, en 2013 por Walcher y Ping. Y en general la pregunta está abierta en dimensiones mayores, ¿no? Es otro problema de investigación que se está estudiando. Yo también estoy estudiando, ¿no? Aún no tengo una respuesta general, pero la idea que tengo, bueno, es seguir la teoría de foliaciones, ¿no? De nuevo, llevar el problema de campos a forma, o de bicampos a forma, ¿no? En esas, bueno, esa es la técnica que estoy pensando yo utilizar, ¿no? Bueno, para cerrar esto, la charla, tomé fotos a algunas aplicaciones, ¿no? De por qué estudiar la geometría de Poisson, ¿no? Tiene muchas aplicaciones, ¿no? A los problemas de física, ¿sí? Por ejemplo, en este artículo, publicado en el Geometry Anthropology Monographs, de 2011, Darrell Down, él da un curso, ¿no? Hace un mini curso de dónde están las aplicaciones recientes ¿no? de la geometría de Poisson. Y, por ejemplo, si ustedes ven el sumario, ¿no? del desarrollo del minicurso, ustedes pueden ver ecuación Euler-Lagrange en variedades, ¿no? Leyes de conservación, equivalencias de dinámica, flujo geodésico, derivada covariante, cuerpos rígidos en 3 dimensiones, Poisson, formulación hamiltoniana, Poisson de dinámica de los cuerpos rígidos. En R3 usa ¿no? los corchetes de Poisson, los mapas momentum. Y aquí hay otro, que él comenta sobre la Blasov equation, ¿no? Que usan en la física de plasma, ¿no? Que usan, se estudia la dinámica de partículas sin colisión, ¿sí? Cuya ecuación es dada de esta manera. Esta derivada de F, usan un operador aquí, que es el divergente, donde U es un campo de vectores y F es una función, igual a 0. U es la velocidad entre aspas, ¿no? Entre comillas. Es un campo de vectores en ese espacio, ¿no?
¿Y cuál es la técnica? Es usar un campo, ¿no? Hamiltoniano asociado para encontrar las soluciones de esta ecuación. Entonces eso es de gran utilidad. La teoría de Poisson se puede utilizar ahí, ¿no? Bueno, muchas gracias. Bien, estimado doctor, interesante la charla. Vamos a ver si el público asistente tiene a bien hacer alguna pregunta o en todo caso algún comentario. Así es que dejamos abierta esa posibilidad para que puedan abrir sus micrófonos o en todo caso hacer algún comentario en el chat. ¿Mm? Los próximos segundos, vamos a ver, por favor, vamos a revisar el chat ante todo. No se aprecia nada, no hay ningún comentario, no hay ninguna pregunta. Esperemos unos segunditos Creo más. que fui muy rápido. No más. Está muy bien, doctor, ¿eh? A ver, esperen, esperemos. Por acá hay un mensaje. Buenas tardes. Bibliografía. Sí, no coloqué aquí. Esencialmente la bibliografía, bueno, para las aplicaciones uno puede ver este artículo que está disponible en internet, donde uno puede ver estos temas, ¿no? De las aplicaciones. Y sobre, sí, la conjetura de Bondal está aquí en el inicio creo lo puse, ¿no? Sí. Son esencialmente dos artículos para comenzar a leer sobre estos temas, que son estos dos. Este primero. Yo considero que esta es la base inicial, ¿no? Que es de Polishuk, ¿sí? Algebraic Geometry of Poisson Brackets. Y el otro sería este, ¿no? De Alexei Bondal, que estudia deformaciones no conmutativas, ¿no? Y los corchetes de Poisson en espacios proyectivos. Son los dos primeros artículos que uno debería tener en cuenta. Otro tal vez libro que estoy viendo ahora, bueno, ese no sé si se puede ver, es de Lecture on Poisson Geometry, es un libro base, ¿no? De la MS, que también recién lo he adquirido para comenzar a leer más sobre estos temas, ¿no? ¿Okay? Bien, al parecer no hay ninguna otra pregunta, entonces acá estamos compartiendo en imágenes el certificado en mérito a su participación en el segundo Congreso Internacional de Topología y Afines, el mismo que se le hará llegar mediante correo electrónico. Una vez más, muchísimas gracias, doctor Arturo Fernández, por haber aceptado inicialmente participar en nuestro evento, y según me comentaba por correo electrónico, está próximo a arribar a nuestra tierra, o en todo caso tiene programado una visita por acá, así es que será un motivo para reencontrarnos acá. Muy amable, esperamos entonces su participación en los próximos eventos, un fuerte abrazo a la distancia y que continúen los éxitos. Hasta pronto. Igualmente, gracias. Muy bien. Gracias, doctor. Entonces, todavía quedan algunos minutos para la siguiente charla, que es a las 4 de la tarde, así es que vamos a entrar en un breve intermedio, vamos a compartir ahí la programación de lo que quede del día, y también a la espera de la siguiente charla. Para tal efecto, le voy a dar el pase al doctor Barley Ordóñez, quien va a presentar al siguiente ponente, ¿no? Gracias. Buenas tardes con todos. Les damos la bienvenida a la siguiente charla, ¿no?, de la tarde, que va a comenzar a las 4 de la tarde. Bueno,